Muy buenos días, estimados hermanos. Una vez más estamos con ustedes en esta preciosa mañana desde las instalaciones de San Miguel. Acá estamos compartiendo con ustedes esta preciosa matutina o esta meditación matinal para llevar consejería y consuelo a través de la palabra. Y cuando leemos la Biblia, pues nos animamos a seguir luchando hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Muy bien. Ahora quiero invitarles a que oremos para comenzar bien esta meditación. Saludo a los hermanos que se conectan para ver esta transmisión y los que miran después. Bendiciones para todos. Oremos. Eterno y maravilloso Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora de la mañana por concedernos el privilegio de la vida y la oportunidad tan especial de meditar tu palabra. Queremos, Señor, siempre estar preparados, siempre ser ilustrados a través de tu palabra y que nuestra vida se consagre cada día más al servicio verdadero que tú deseas que tengamos para ti. Que podamos también servir a otras personas que todavía no te conocen y que podamos tener la disposición de sacrificar todo lo que nosotros podamos poseer en esta tierra con el fin de lograr el objetivo final. Amado Padre, perdona nuestras culpas, danos tu bendición y ayúdanos a ser mejores cada día. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos, en esta hora vamos a meditar bajo el pequeño tema, sé fiel hasta la muerte. Qué interesante resulta el título de esta meditación, mis queridos hermanos, porque nos habla de que si nosotros hemos emprendido el camino, tenemos que luchar para ser fieles, no importa las consecuencias que vengan, y la condición que nos dice Dios para lograr el resultado final sería que seamos fieles si fuera posible hasta la muerte. Pero Él no nos va a dejar abandonados, mis hermanos, porque Él tiene una maravillosa forma de protegernos. Y lo vamos a mostrar en el libro de los Salmos, Salmo 91:4. Dice la bendita palabra del Señor: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mis queridos hermanos, qué maravillosa forma de pensar del salmista que escribía este consejo, digamos, versículo, en donde se nos dice claramente, mis hermanos, que Dios estará con nosotros, que Él nos protegerá, que Él nos llevará, que Él dará lo que sea necesario para que nosotros podamos tener prácticamente, hermanos, la victoria. Necesitamos en realidad consagrarnos a Dios, necesitamos poder alcanzar victorias, y eso no lo vamos a conseguir si no estamos dispuestos a servir al Señor, inclusive, como decía el título de fieles hasta la muerte. Cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tengamos esa decisión tan firme, entonces se cumplirá el consejo del Salmo 91:4. Sus plumas nos cubrirán, debajo de sus alas estaremos seguros, y escudo, adarga, es parecido al escudo, ¿verdad? Que protege, mis hermanos, siempre. Entonces, eso es lo que va a ser la verdad sobre nosotros. Y saben, mis hermanos, quizá podemos tener un pensamiento, se me viene a la mente aquí, aunque la historia de esta mañana presenta a otro personaje, yo me quiero referir un poquito a la historia de los varones hebreos allá en el palacio de Babilonia, cuando fueron acusados de no servir a los dioses del rey Nabucodonosor, y se les sentenció a ser tirados al horno de fuego con la intención de que ellos debilitaran su confianza y pudieran adorar a la imagen que el rey había levantado. Entonces ellos decidieron, hermanos, ser fieles hasta la muerte, porque a ellos les dijeron: si no se arrodillan, si no se postran, en el instante van a ser lanzados al horno de fuego. ¿Y qué Dios va a hacer aquel que los libre de mis manos? Entonces ellos tenían por un lado la muerte y tenían por otro lado la oportunidad de salvarse.
pero ellos decidieron ser fieles hasta la muerte y dijeron, bueno, nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos libra, no nos vamos a arrodillar ante su estatua de oro. Entonces eso es lo que sucedió y se cumplió en ellos, mis queridos hermanos, el versículo del Salmo 91:4. El Señor fue su protector, el Señor fue su escudo, el Señor descendió con su ángel guardián y los protegió en el horno de fuego. Entonces eso es maravilloso cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión, porque servir a Cristo, mis hermanos, es una decisión. El querer servir a Jesús no es sentimiento, es una decisión que nosotros debemos tomar firme. En el consejo de la pluma inspirada del Cristo triunfante, que es lo que nosotros estamos ahora desarrollando con ustedes, habla el ejemplo de Juan Jos. El cuerpo de Juan Jos dice que fue consumido por el fuego. Hermanos, qué terrible. El concilio hizo todo lo que pudo con este hombre y cuyo único crimen fue no haber aceptado la infalibilidad del concilio de Constanza, ni permitir que su voz se elevara por encima de la voz de Dios, registrada en su palabra. Pero Dios busca de nuevo en lo pasado, revisando todos los procedimientos, hayan sido estos de juicio o de misericordia. La biografía de estos hombres justos se encuentra entre los mejores tesoros que la iglesia puede poseer. Contamos con el beneficio de tener el registro de los eventos del poder del mal en contraste con las obras de aquellos que a lo largo de muchos siglos han vivido por cada palabra que sale de la boca del Señor. Juan Jos, mis queridos hermanos, era un sacerdote, bueno, muy conocido, ¿verdad? Un catedrático, teólogo y filósofo de nacionalidad checa. Fue rector de la Universidad de Carolina de Praga y como reformador y predicador se consideraba uno de los precursores de la Reforma protestante. Sus seguidores son conocidos ahora como los husitas. Ahora, mis hermanos, este personaje murió quemado, murió en la hoguera. ¿Por qué fue muerto así este personaje? Bueno, el espíritu de profecía nos dijo hasta ahí, en el párrafo que leímos, que este personaje fue muerto porque no aceptó la infalibilidad del concilio de Constanza. ¿Qué significa la palabra infalibilidad? Que no se equivoca, que no comete errores, que no está mal. Entonces, mis hermanos, Juan Jos dijo, no es posible. Los hombres se equivocan, los hombres cometen errores y no pueden tomar decisiones de un concilio como palabra de Dios, como exigencia de Dios. Él no estuvo de acuerdo y alzó su voz de que no podía ser que un concilio, en este caso el concilio de Constanza, fuera superior a la voz de Dios. Esa fue la razón, mis queridos hermanos, por la cual la iglesia decidió torturarlo quemándolo en la hoguera. Qué triste, mis hermanos, esto fue terrible, pero esa es la fe que Dios desea de los hombres de hoy en día. Hoy, mis hermanos, carecemos bastante de eso. No hay hombres, muchos, puede ser, no sé yo, de manera personal, no puedo saber porque no hemos tenido, hermanos, la oportunidad de dar a conocer nuestra fe en condiciones tan adversas como lo hacían los hombres del pasado. En este caso, Juan Jos fue un hombre que presentó sus convicciones, presentó sus creencias, las levantó y no se vino abajo a pesar de que tenía un concilio completo en su contra y lo condenaron a muerte por la hoguera. Así que, hermanos, qué triste, ¿verdad? La experiencia de este personaje, pero qué rica la oportunidad que nosotros podemos tener de imitar esas convicciones tan firmes de esos hombres que fueron fieles y que no estimaron sus propias vidas con el único propósito de seguir siempre honrando a Dios. Dice el consejo, esta rica experiencia nos ha sido conferida como un legado de gran valor. Cuando la historia se repita, escuche esto, la historia se va a repetir. Cuando los grandes hombres y mujeres de la tierra ya no acudan a la Biblia buscando luz y evidencias de la verdad,
Cuando los mandamientos elaborados por los seres humanos sean exaltados por encima de los mandamientos de Dios y cuando se considere como un crimen obedecer a Dios antes que a las leyes civiles, entonces tendremos que recorrer una senda en la que únicamente contaremos con unos pocos ejemplos de quienes nos han precedido. Fíjense, hermanos, qué interesante esto. Esto dice que va a volver a repetirse. Pronto, hermanos, nosotros consideramos que sí, proféticamente está dicho, y hombres buscarán el poder, afanados en el poder terrenal, afanados en el poder mundano, buscarán la forma de imponer ritos y doctrinas religiosas por fuerza, por la ley, abrogando principios que la Biblia diga y exaltando principios de hombres. Y dice el escrito, mis queridos hermanos, que solo los que sean fieles podrán estar firmes. No habrá muchos, aquí dice, solo podremos contar con unos pocos. Así como en el pasado no era la mayoría, pocos decidían entregar sus vidas para poder alcanzar victorias grandes, una promesa de vida eterna. Así que, hermanos, saben, nosotros debemos aprender de estas cosas. Porque quizás nosotros nos preguntamos, ¿y si Dios estaba con ellos? ¿Y si el versículo dice que con sus plumas te va a cubrir y debajo de sus alas estarás seguro? Entonces, ¿dónde estaba el Señor cuando esos elementos que necesitaban la protección de Dios se vieron sacrificados hasta la muerte y Dios no intervino? Hermanos, eso nos puede llevar a nosotros a pensar en una condición quizá desagradable, o a tener desconfianza del poder de Dios, porque Él nos deja padecer en los momentos más críticos. Pero mis queridos hermanos, el Señor siempre apoyó a sus siervos hasta el fin. Dice el escrito, esto debiera ser un estímulo para otros, debiera transmitir a los justos de todas las edades la confianza de que el Señor es inmutable. Él manifestará por su pueblo en esta época su gracia y su poder como lo hizo en las edades pasadas. Las declaraciones de la palabra de Dios y la exactitud con que se han cumplido en la historia se combinan para brindarnos una convicción y una instrucción que es de gran valor. Hermanos, Dios no es que no estuviera presente, estaba demostrando, Él tiene sus propósitos y nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Y a veces nosotros queremos que Dios responda a la manera en que nosotros entendemos, de la manera en que nosotros sabemos, pero Dios quizás no responde de esa manera. Dios responde, mis hermanos, de la manera que Él lleva las cosas en este mundo. Y estos hombres que murieron entregando su vida, no es que no fueron protegidos por Dios. Él les dio el valor, les dio la capacidad para poder defender a costa de su vida los consejos de su palabra. Ahora nosotros no tenemos ese poder, no hemos sufrido algo que nos exija declararnos en favor de Dios aún a costa de perder algún bien terrenal. Todavía no lo hemos hecho, pero hermanos, hay una profecía que dice que será hecho, y nosotros demostraremos a Dios si estamos fieles o si queremos de verdad entrar en las puertas de la ciudad eterna. Dice aquí el consejo: en la experiencia de Jos hubo un testimonio, se levantó un monumento que llamó la atención del mundo a la promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Juan Hus vive en el registro de la historia de las naciones. Sus obras de bien, su fe inconmovible, su vida pura y su inalterable seguimiento de la verdad que le fue revelada. Nada de esto cedería ni siquiera para salvarse de una muerte cruel. Esa muerte triunfante fue testificada por todo el cielo, por todo el universo. Satanás golpeó el talón de la simiente de la mujer, pero en la ejecución de Hus, la cabeza del enemigo también fue golpeada. Miren qué interesante acá, es algo impresionante, porque nosotros entendemos que Jesús le golpeó la cabeza al gran adversario cuando Él resucitó de los muertos. Pero aquí está haciendo una similitud, está haciendo una comparación, que en la muerte de Jos también golpeó la cabeza de la serpiente.
y Satanás se vio minimizado porque no pudo apagar. Cuando Jos moría en la cruenta hoguera, sufriendo, había gente, hermano, observando. Y había gente que se le metió la curiosidad y decía, ¿cómo es que estos hombres prefieren morir antes que negarse a obedecer a Dios? ¿Cuál es la razón que ellos tienen? ¿Será que algo bueno tienen ellos de promesa como para que prefieran esas cosas? Y cuando ellos se iban a la Biblia, confirmaban que había promesas maravillosas, que habían cosas que Dios había prometido tan grandes que valía la pena padecer y sufrir en esta tierra por el deseo y el anhelo de alcanzar las promesas de Dios. Y era así, mis queridos hermanos, como muchas personas, multitud de almas se convertían fielmente al cristianismo, eliminando las supersticiones de su vida y abrazando aún el riesgo de muerte para poder encontrarse con la vida eterna. Así que, hermanos, qué maravilloso es esto. Estos ejemplos nos deben llenar a nosotros de mucha fe, de mucha convicción. Así como estos hombres padecieron, como estos hombres tuvieron la oportunidad de alcanzar la perfección, así nosotros también podemos hacerlo. Pero lo que debemos saber también es que no es negligentemente que lo vamos a lograr, de ninguna manera. Lo haremos luchando fielmente hasta la muerte, como decía el título de esta meditación. Otro párrafo, que es el último de esta hora, dice: las murallas celestiales se encuentran repletas de una multitud de ángeles que observan el conflicto de los seres humanos con el príncipe de las tinieblas, con intenso interés, mirando para ver si el Hijo de Dios, atormentado, perplejo, perseguido, denunciado y difamado y condenado como fue el Maestro, levantaba su vista al cielo en busca de fortaleza. El cielo siempre espera que reclamemos su auxilio. Amén. Qué bonito, hermanos. Esto es muy reconfortante. Dice que hay una multitud de ángeles. Allá están las murallas celestiales repletas de ángeles que observan el conflicto y están esperando el momento en que nosotros clamemos para pedir una ayuda al Dios Todopoderoso. Y Dios está dispuesto a enviarlos, hermanos, a enviar a los ángeles para que podamos ser auxiliados en los momentos más difíciles. Así que, mis queridos hermanos, qué maravilloso es este consejo. Nosotros debemos tener este privilegio de servir al Señor hasta la muerte. Levantemos la vista al cielo, busquemos la fortaleza, busquemos la ayuda del cielo. Él está listo, está próximo, está en el mejor de los intereses en querer enviarnos la ayuda que nosotros necesitamos. Solo lo que necesitamos nosotros o lo que debemos hacer es buscar a Jesús de corazón, obedecerle, estar dispuestos a ser sacrificados si fuera posible para poder alcanzar la promesa de Dios. Y Dios no nos va a abandonar, el mismo valor Dios nos lo va a dar. Probablemente ahora nosotros decimos, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo me voy a sacrificar yo? Es que no es que no quiera, es que tengo miedo. Todo el mundo tiene miedo, hermano. Desde que el hombre cayó en pecado, el miedo es un sentimiento que embargó al ser humano. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Dios y dependemos de Él, ese miedo es controlado por el Espíritu Santo y nos da valor, porque así dice la palabra de Dios. Si no, recordemos nosotros los apóstoles, cuando ellos no tenían el Espíritu Santo, se escondían, y lo dice el libro de San Juan, que ellos se encerraban después de la muerte de Cristo. Lo que ellos querían era que los fariseos no los vieran, y se escondieron por miedo a los judíos, porque eran crueles los judíos, eran malos. Pero una vez recibieron el Espíritu Santo, mis hermanos, ellos ya no tuvieron miedo y predicaban con valor, tenían la capacidad de decir la verdad, no importa quién fuera. Y los azotaban y los maltrataban, pero ellos se sentían gozosos de que Dios les permitía o les permitiera participar de los sufrimientos de Cristo. Así también hoy, hermanos, hay ángeles que están dispuestos a ayudarnos en los momentos de dificultad. Solo necesitamos nosotros pedir ese auxilio. Y obviamente estar en una condición
de que necesitemos realmente la ayuda de Dios. Si nosotros no cumplimos la obra de Cristo, si no hacemos lo que Dios nos ha mandado como iglesia, pues es obviamente que nosotros no vamos a necesitar la ayuda de Dios ni su protección. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles hasta la muerte, si fuera posible, para encontrar la protección y la bendición de la vida eterna en un futuro no muy lejano. Que Dios me los bendiga, es mi mejor deseo. Amén. Vamos a orar nuevamente, mis hermanos, postrándonos de rodillas. Oremos, por favor. Amoroso y bendito Padre que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar al corazón de nuestros hermanos a través de este medio en el cual pues tenemos esa facilidad de hacerlo. Rogamos que tus bendiciones sean grandes sobre tu pueblo, que nos llenes de fe, que nos llenes de valor para enfrentar muy pronto esos desafíos terribles que vendrán sobre tu iglesia, y que no haya en el pueblo tuyo personas que se acobarden, personas que se vuelvan atrás, porque eso no te agrada, Señor. Ahora te pedimos que tu gracia nos acompañe siempre y este día podamos tener la dicha de contar con tu protección y con tu bendición. Oramos por los hermanos que se conectan y miran este programa y oramos para que tú les prosperes también en sus vidas personales, de manera muy especial en su vida espiritual. Lo pedimos sin merecerlo, pero lo hacemos todo confiando en los méritos santos del Señor Jesús, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que la gracia y la paz de Jesús esté en vuestros corazones, y si Dios lo permite, pues todavía nos queda una meditación más y estaremos con ustedes mañana si el Señor lo permite. El Señor los bendiga. Amén.